Amigos, gracias por seguir acá con nosotros en 13 Deportivo, canal 13 de 7 a 8 de la noche todos los lunes. Les prometí un tema interesante y ciertamente creo que lo es. El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina, pero resulta que hay un conflicto bélico en Medio Oriente que uno pensaría no debería tener nada que ver con el fútbol, pero realmente indirectamente sí tiene que ver con el fútbol. Y para eso, pues hoy tengo la enorme felicidad de tener dos extraordinarios personas calificadísimas para conversar sobre lo que está sucediendo en Medio Oriente y lo que puede repercutir esto en cuanto a fútbol. Don Brian Acuña, que ya es de la casa, internacionalista, nos va a ayudar a entender todo este conflicto, a dónde nos puede llevar con el tema político, y mi estimado Rodrigo Chávez también, que también es de la casa ya, muchas veces lo ven ustedes en las notas de deportes, experto en derecho deportivo, que también nos va a ayudar a entender todo este asunto del tema de FIFA y qué puede pasar. Así que, caballeros, es un placer tenerlos, Brian y Rodrigo. Gracias por venir. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Sí. Todo bien, muchas gracias por la invitación, Rodrigo. No, placer. Muchas gracias por esta posibilidad y aquí contentísimos de participar en esto. Bueno, Brian, voy a empezar con vos. Ahora, habíamos hablado en diciembre, Brian vino en diciembre a un programa también y hablábamos de lo mismo en el tema, en aquel momento, de las visas para la gente de Irán, para el seleccionado iraní y la gente que quisiera como aficionado ir a ver a Irán al Mundial. No teníamos lo que está pasando ahora, el conflicto armado no estaba todavía. Pero ahora con este enredo que se ha armado, Brian, ¿ves más complicado aún el panorama de lo que lo veíamos en diciembre o sigue estando igual? Es que porque ni Estados Unidos políticamente se ha referido al tema del Mundial con Irán, ni la FIFA ha dicho nada tampoco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ves hoy el tema a diferencia de hace un par de meses? Sí, creo que lo difícil en estos momentos tiene que ver más que todo, no necesariamente con la participación o no, sino hasta dónde va a llegar este conflicto, ¿verdad? En estos momentos, evidentemente, al no haber un pronunciamiento para ver hasta dónde vamos a llegar, actualmente lo que tenemos es una nube, ¿verdad?, muy compleja, porque no sabemos ni siquiera con quiénes va a competir Irán propiamente debido a la situación bélica, ¿verdad? Es un conflicto que inició hace poco más de una semana, que puede incluso extenderse hasta un mes, por lo menos la parte más importante, y en estos momentos, más que el problema de las visas, creo que el problema principal es qué va a pasar con Irán, ¿verdad? Desde una perspectiva de si va a poder o no va a poder participar, si va a existir algún impedimento desde el punto de vista no solo político, sino logístico, ¿verdad? Dependiendo de cómo vaya a quedar la situación del país una vez terminado el conflicto bélico. Y hasta hoy todo es incierto. Si en diciembre teníamos una incertidumbre con el tema de las visas, hoy por hoy la incertidumbre tiene que ver con la situación propiamente de en qué condiciones va a quedar Irán después de este conflicto. Ahí, Rodrigo, lo que dice Brian, a ver, lo complementamos ya en lo deportivo. Hace un par de días hacíamos una nota con vos y hablábamos eso, de qué va a pasar con Irán, porque Irán extraoficialmente parece que se quiere retirar del Mundial, pero tampoco sale a decir nada directamente. La FIFA dice que está tranquila y que no, ya, la FIFA no ha dicho absolutamente nada. Entonces, ¿en qué posición crees vos que podría, o qué podría más bien suceder? ¿Qué campo fértil ves más viable? ¿Que la FIFA le diga a Irán que se retire? No sé si eso es válido desde un punto deportivo, porque no tiene nada que ver lo deportivo con lo que está pasando en Medio Oriente, o que Irán diga me retiro y la FIFA tome alguna represalia. ¿Por dónde podría andar el tema? Sí, en realidad es un tema bastante complicado, bastante polémico. Obviamente ya vimos la perspectiva desde la parte política y desde la parte del derecho deportivo, pues bueno, sabemos que no es normal que una selección decida retirarse de una justa mundialista y menos a tan pocas semanas o a pocos meses de iniciar. Evidentemente estamos en una situación muy excepcional, por supuesto. Cada competición la FIFA establece un reglamento, o sea, tenemos un reglamento del Campeonato Mundial del 2026, donde se establecen
algunas posibilidades. Por ejemplo, establece la posibilidad de cómo podría actuar la FIFA si una selección se retira antes de iniciar el Mundial o se retira iniciada la competencia. Ahí se establecen algunas posibilidades. Ahora, desde mi perspectiva, veo más complejo el panorama desde la posición o de la posibilidad de la FIFA de prohibirle a Irán su participación en el Mundial porque ganó esa posibilidad en el campo de juego, es decir, desde el punto de vista deportivo, Irán obtuvo esa posibilidad. Podría ser que más bien sea Irán quien decida no participar en virtud del conflicto bélico en el que está inmiscuido en este momento. Ahora, y si Irán decide eso, la FIFA le puede cobrar el hecho de no asistir, por la razón que sea, en este caso una cuestión meramente política. Vamos a ver, desde el punto de vista de la reglamentación, efectivamente se establece la sanción de una multa de como mínimo 250.000 francos suizos si una selección se retira, como en este caso sería, antes del inicio de la justa mundialista. Evidentemente aquí sí tenemos que, o pensaría yo que tendríamos que valorar que no estamos ante una decisión caprichosa por parte de Irán, sino que sería, pues, diría yo que con bastante justificación por el tema de tener que pensar ir a disputar un mundial en un país que lo está atacando desde el punto de vista bélico. Porque además los 3 partidos de primera fase para Irán se disputarían en territorio estadounidense. Ahora, Brian, vos cómo ves ese análisis que hace Rodrigo, porque efectivamente Irán gana su derecho en la cancha, pero tiene que ir a jugar a Estados Unidos, algo que la FIFA ya sabía que podía pasar, que un equipo o que un país, digamos entre comillas, enemigo de Estados Unidos pudiera colarse en un mundial. Políticamente, ¿cómo lo analizas? Bueno, ya lo habíamos hablado anteriormente, ¿verdad? De que hay un antecedente de presencia iraní, digamos, de la República Islámica representando a su país en Estados Unidos, que fue el Mundial del 94, que lo habíamos... no, el Mundial del 98 que jugaron contra Estados Francia, Unidos, sí. En el del 94 no estuvo Irán, pero a lo que voy es a que no sería la primera vez en que un país hostil, ha pasado mucho, por ejemplo, con atletas cubanos, ¿verdad?, que van a competir a Estados Unidos, que terminan desertando, eso sí, pero lo que se buscan son las garantías para que por lo menos tengan la movilidad dentro de lo que cabe de la competición. Hay un antecedente reciente de tema de iraníes en fútbol con mucha atención, que fue una selección femenina de Irán que fueron a jugar a Australia la semana anterior. De hecho, creo que se retiraron ayer de Australia. 5 jugadoras desertaron de la selección, huyeron y se quedaron ante las autoridades australianas. Y algunas pidieron auxilio incluso desde el autobús en el que se transportaban, porque muchas de ellas se negaron a cantar el himno nacional iraní en lo que iban de vuelta, en lo que estaban, digamos, en la competición, y corren el riesgo de ser, digamos, acusadas de traición y que eventualmente sean ejecutadas, ¿verdad? Hay todo un tema detrás, ¿verdad?, desde la perspectiva política. Evidentemente, si Estados Unidos, como lo dijimos el año pasado con el tema de las visas, si Estados Unidos decidió albergar el Mundial y sabía que había la posibilidad de que países hostiles a él pudieran clasificar al Mundial, tienen que garantizarlo, porque de caso contrario, la irresponsabilidad aquí sería de la Federación Internacional al darle la sede a un país que va a impedir de que un miembro asociado de la federación pueda participar libremente de un campeonato, ¿verdad? Entonces, acá tenemos 2 mundos, ¿verdad? Obviamente la política interna del Estado, pero también existe las políticas de la federación que está impulsando, en este caso, el Mundial. Entonces, si Irán al final de cuentas va al Mundial, porque se ganó el derecho en la cancha, el gobierno de Estados Unidos, como organizador del Mundial, tiene que garantizarle a la Federación iraní todas las facilidades. Ellos podrán, por ejemplo, eventualmente decirle, no sé, digamos que Irán clasifica a la final del Mundial eventualmente, obvio no sabemos si eso puede pasar o no, pero ellos pueden negarle, por ejemplo, la entrada al ayatollah, al líder supremo, entrar al país y no pasa nada. Pero por lo menos a lo que es los jugadores y lo que tiene que ver con el cuerpo técnico, no debería haber, digamos, mayores problemas. Incluso
miembros de la Guardia Revolucionaria que tengan que entrar a custodiar o el ejército o lo que sea que lleguen a custodiar, ellos tienen que ver la forma en la cual llegar a un punto medio para poder garantizarlo. Evidentemente estamos, digamos, especulando porque no sabemos a hoy qué es lo que va a pasar con Irán. Ahora, Ryan, digamos, ya lo dijiste, hay muchos antecedentes, pero lo que, por ejemplo, a mí se me viene a la mente es en este momento los Juegos Olímpicos del 72 en Múnich, ¿verdad? La guerra todavía estaba un poquito fresca, había pasado menos de 30 años, se disputaron, llegaron israelíes y llegó Septiembre Negro, hizo lo que hizo y bueno, las Olimpiadas fueron un caos. ¿Habría alguna, no sé, pensando ya en un escenario muy, muy triste, que esto pudiera suceder, algún atentado o algo si se permite el ingreso de Irán a Estados Unidos? Lo que pasa es que esto puede pasar estemos o no estemos en conflicto, es decir, un conflicto abierto o como este que está aconteciendo actualmente. Ha habido atentados terroristas en momentos en los cuales no hay un conflicto abierto propiamente. O sea, la amenaza existe desde siempre. Lo que puede hacerse es una escalada mucho mayor y que suba la seguridad todavía más de lo que ya está. Igual que, por ejemplo, la situación de la crisis con los carteles mexicanos, ¿verdad? Que eso también puede, tal vez no sabotear el Mundial, pero sí elevar los niveles de seguridad. Entonces, evidentemente, si logra participar Irán dentro del Mundial, podría existir esa posibilidad, como existe hoy por hoy, digamos, la posibilidad de que ocurra un atentado, ya sea en una sede de la Embajada de Estados Unidos o un centro comunitario judío, una embajada de Israel o lo que sea. O sea, hoy por hoy el riesgo es absoluto, ¿verdad? No es algo que se pueda descartar, y mucho menos en el momento de un evento tan masivo como lo es un mundial. Ahora, Rodrigo también, y bueno, yo creo que los dos perfectamente pueden ir respondiendo cualquiera, si ustedes gustan. Pero bueno, Rodrigo, a ver, en el caso de Rusia, y también Brian puede aportar ahí, en el caso de Rusia, la FIFA le prohíbe a Rusia jugar torneos, eliminatorias, mundiales, y una de las cosas que la gente pregunta es por qué a Rusia le puedes decir que no, y a Irán en este momento se vería mal que le digas que no, ¿verdad? Si efectivamente no, lo de Rusia, pues uno pensaría de qué culpa tiene la selección de fútbol, o qué culpa tiene el Comité Olímpico de Rusia de que Putin mande una guerra con Ucrania. Estamos hablando de deporte y política, dos cosas que en teoría son diferentes. Entonces, ¿en qué cambia o en qué se diferenciaría de que la FIFA hoy le diga a Irán no vaya al Mundial si a Rusia no lo deja hacer nada tampoco? Metiéndome en el campo que no me corresponde, no, que le corresponde a él, primero creería que la principal diferencia es que Rusia es quien hace el ataque contra Ucrania. En este caso, Irán está recibiendo un ataque por parte de Estados Unidos, justificado o no, eso no me corresponde a mí hablarlo, pero hay una diferencia entre un sujeto activo y en el otro caso que Irán es quien está recibiendo ese primer bombardeo. Esa diría yo que es la principal diferencia. Pero recordemos, bueno, también otra cosa muy importante a nivel del derecho deportivo, y FIFA lo defiende siempre, es que ante cualquier conflicto debe prevalecer el resultado deportivo, debe prevalecer lo que se obtuvo en cancha. Irán obtuvo la clasificación en cancha a este mundial. Rusia ni siquiera pudo participar en la eliminatoria. Ahí hay otra segunda diferencia. Y también tenemos que tener claro, y así lo dice el reglamento, obviamente FIFA siempre se guarda la posibilidad de accionar ante situaciones tan impensables como esta. Y el reglamento del Campeonato Mundial 2026 establece que ante casos no previstos o casos de fuerza mayor, FIFA tiene la posibilidad de tomar decisiones. Ese es un punto que ahora, en este momento, pues toma mayor importancia, de la mano con la otra posibilidad. Si pensáramos que Irán es quien decide retirarse, hay un artículo en este reglamento también que nos dice que FIFA es quien decide cómo sustituir a esa selección. Entonces, veamos que hay diferencias con la situación de Rusia, pero también hay, a su vez, hay posibilidades de las que FIFA podría echar mano si quisiera que Irán no participe por
por temas ya políticos, ¿verdad? No deportivos. Ahora, Brian, para que opines también en ese tema, pero entonces basándome en lo que dice Rodrigo, de que FIFA le dice a Rusia no juegue por una guerra que ellos propician, yo me pongo en el caso de que, ¿por qué no le dice a Estados Unidos, usted no puede organizar el Mundial porque usted está tirando a una guerra también? Yo creo que aquí, digamos, el primer actor que suspende a Rusia es la UEFA, no es necesariamente la FIFA. La UEFA le impide, por cuestiones políticas, a Rusia participar de la eliminatoria y no se ve a Rusia, digamos, pidiéndole a alguna otra federación que los acojan para ellos poder competir. Entonces, empezando por ahí, yo creo que metiéndome también en un área que no me corresponde y que realmente lo estoy opinando así por encima, creo que el primer factor es ese, ¿verdad? No tienen dónde competir, entonces evidentemente no tiene cómo clasificarse. El segundo elemento es que no tiene que ver con el tema de guerra, de quién empieza el conflicto como tal, ¿verdad? Porque recordemos que aquí también uno de los argumentos que utiliza Estados Unidos contra Irán es el de la guerra preventiva. Obviamente hay toda una lucha ideológica de cómo puede uno justificar una guerra preventiva y qué se llama guerra preventiva y demás, pero bueno. El asunto acá está en que creo que el principal factor es ese, que no solamente es la FIFA como tal la que decide suspender a Rusia, sino que Rusia se queda sin lugar con el cual poder competir. Y no pasa solamente a nivel de selecciones, sino que pasa también a nivel de clubes. Los clubes de Rusia no pueden competir en los torneos de la UEFA. Así como se ha pedido, por ejemplo, boicotear o evitar de que equipos de Israel puedan competir en competencia UEFA, que no ha pasado hasta este momento. Entonces, eventualmente, si la UEFA o la Federación X pidiera que tal país no puede competir, entonces posiblemente a partir de ahí es que FIFA se agarra para decidir si permite o no permite. Obviamente ya Irán está clasificado, entonces no le puedes pedir a un país que ya clasificó, o sea, no lo vas a descalificar, salvo, digamos, como menciona Rodrigo, de que haya alguna característica de fuerza mayor que impida de que esa selección compita, que posiblemente cosas de fuerza mayor no va a tener que ver con el contexto del país necesariamente, sino a las posibilidades que tenga esa selección de participar o no participar. Ok, entonces también, Rodrigo, y vuelvo a lo mismo, lo que dice Brian, es cierto, la UEFA es la que impide que Rusia pueda participar no solo a nivel de selección, sino los clubes en la Champions y todo esto. Pero la FIFA entonces podría meterse en Estados Unidos perfectamente y decirle, no organice. Es que tomando, yo sé, uno no es iluso, pero tomando los parámetros de la UEFA para decirle a Rusia no participe porque está en una guerra, la FIFA podría decirle a Estados Unidos se queda sin mundial. O sea, supongo, no sé, ustedes son los expertos. ¿Vos qué opinás? De hecho, en realidad, el reglamento pues previene una situación de este tipo que estoy totalmente seguro que no va a suceder, eso sí. Pero efectivamente, dentro del reglamento nos dice que la FIFA se reserva la posibilidad de cancelar, de cambiar de fecha o de reubicar el Mundial. Así pasó con un Mundial juvenil, en el caso de Indonesia. Que Indonesia rechazaba la posibilidad de que sí clasificaba Israel al Mundial. Organizarlo. No, recibirlos. Claro. Entonces la FIFA le dijo, ustedes no los reciben, entonces no los podemos hacer con ustedes. Que al final, creo que fue un sub-17, que al final lo hicieron en Argentina, si mal no recuerdo, que por cierto... 2001 creo que fue. No, pero fue reciente, más bien, no fue tan anterior, que Indonesia se negó, entonces al final pasaron el Mundial para Argentina, que creo que ese Mundial, si mal no recuerdo, lo ganó Uruguay, me parece, no tengo tan buena memoria en esa parte, pero sí recuerdo de que ese fue un caso excepcional en el cual a Indonesia le dijeron, ustedes no aceptan la participación de tal selección, nos llevamos el Mundial de ahí. Pero es diferente decirle que no a Indonesia y decirle que no a Estados Unidos, ¿verdad? Es diferente. Y aquí no hablamos solo de Estados Unidos, sino de México y Canadá. O sea, quitas a Estados Unidos, pero ¿dónde metes toda la logística de esa parte que iba a cubrir Estados Unidos? Incluso no solo en la parte de infraestructura, sino en la parte económica también. Bueno, nos fueron rapidísimos los 25 minutos que teníamos, pero yo sí quiero, a ver, Rodrigo también... y hablando de la posibilidad de reubicar, no creo que eso pase, ni que los reubiquen, ni que le digan a Estados Unidos que no, o sea, eso no va a pasar. Pero sí está complejo, ¿verdad? Porque ahora que decías, la FIFA se reserva el derecho de decirle quién va si el dado caso de que Irán, por lo que sea, no vaya al Mundial,
¿tiene que ser de la misma confederación o la FIFA puede decir, no, yo quiero que haya alguien de CONCACAF y se inventa algo, o tiene que ser de Asia? Desde mi perspectiva, bueno, dos cosas. Primero, desde mi perspectiva debería ser de la misma confederación porque el mismo reglamento establece la cantidad de cupos por las distintas confederaciones. Entonces pensaría yo que ese sería un elemento importante, pero sí hay una discrecionalidad para que la FIFA sea quien escoja esa selección sustituta. Y otra cosa, volviendo al tema de la reubicación, podría ser que como solución propongan reubicar los 3 partidos de Irán únicamente y podrían sacarlos de de Estados Unidos hacia México o hacia Canadá, los 3 partidos de Irán. Lo que pasa Esa es que podría ser una logísticamente eso es porque ahora también lo hablaba con Brian fuera de cámaras, es mover a Irán, pero es mover a sus rivales a México. Por supuesto. Si Irán clasifica, es mover a Irán y mover a su rival. Segundas rondas, terceras rondas. Claro, económicamente, no sé, que le toque a Argentina, el montón de argentinos ya no dejan plata en Estados Unidos, sino que la dejan en México. La cuestión hotelera, los traslados, o sea, logísticamente es un reto, ¿verdad? Es un reto menor al que sería mover todo el campeonato mundial de fecha, que eso, insisto, sería imposible. Pensaría yo que no va a suceder. Tampoco sucedería moverlo de Estados Unidos completamente porque como decían ustedes dos, en realidad no solo es afectar un país o no solo es mover logísticamente como pasó en el caso de Indonesia, que fue un país hacia otro país. Es que en este caso tenemos 3 sedes completamente listas y definidas para albergar la Copa Mundial. Entonces, pues evidentemente no es así tan sencillo, claro. Bueno, para aterrizar el tema, ¿ven ustedes ahorita una solución del lado de Irán o del lado de la FIFA, políticamente del lado de Estados Unidos? ¿Ven alguna luz o esto está más enredado que una sopa con macarrones? No sé. Yo creo que estamos muy recientes en cuanto al tema del conflicto. En cuanto al tema del Mundial, todavía quedan más días, pero el conflicto apenas está arrancando, así que hay que darle por lo menos un par de semanas en lo más y mejor y ya después ir pensando en cómo empieza a aterrizar esto, pero de momento el conflicto apenas está arrancando, está calentando apenas lo más y mejor. ¿Y deportivamente? Desde el punto de vista deportivo, yo creería que la FIFA debe estar tomando cartas en el asunto, pues teniendo conversaciones con Estados Unidos y conversaciones con Irán, pero como decimos acá, o sea, está empezando apenas este conflicto. No sabemos cuánto va a durar esto, si va a durar una semana más, o como decía Trump, que él considera que puede durar 4 semanas o que puede extenderse. Entonces, la FIFA tiene que estar tomando precauciones o prevenciones para ver cómo poder actuar, pero de momento las decisiones son inciertas porque no sabemos hacia dónde va a llegar, no sabemos cómo se va a mover este conflicto ni hasta dónde va a llegar. Vean que, por ejemplo, igual metiéndome en lo que no me corresponde, la guerra de Rusia y Ucrania lleva, no sé, 4 o 5 años. O sea, no sabemos cuánto puede durar esto. Entonces, definitivamente se mezcló la política con el deporte y... que pasa más de lo que uno quisiera en realidad, pero sí están mezclados mucho. Lo que pasa es que en este momento... desde siempre. Claro, lo que pasa es que en este momento tal vez se hizo como más latente o más patente porque tenemos el Mundial encima y el Mundial parte organizado por Estados Unidos. Sí, y además, bueno, para todos nosotros, no sé, sería inédito. Yo, bueno, ustedes saben que a mí me gusta mucho y me apasiona todo el tema de la historia y todo esto, pero la última vez que yo recuerdo un Mundial mayor que alguien se retiró fue para el Mundial del 50 y fue por razones muy amateur de la época. La India se retiró porque no tenía dinero para ir, Escocia se retiró porque dijo que clasificó segundo por detrás de Inglaterra y que por honor no quería ir. Cosas tan triviales que para nada tienen que ver con esto, que sería para todos nosotros una cuestión totalmente novedosa, que sí, que no sé, no ve uno por donde, no ve uno luz, ¿verdad? Rodrigo y Brian, muchas gracias por venir. La verdad es que nos faltó tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una segunda parte, si no a ustedes no les incomoda, ¿verdad?, venir otro ratito por acá y hablar también de lo de México, porque el tema de los cárteles ahí está complicado. Ya hoy México salió diciendo que va a reforzar la seguridad a más no poder.
que tiene miedo que se le metan cárteles colombianos. Bueno, el asunto del Mundial está metido en un zapato, realmente, ¿verdad? Así es. Rodrigo, gracias. Brian, muchas gracias, muy amables por venir. No, muchas gracias a usted. Gracias por la invitación. Bueno, así despedimos 13 Deportivo. Queríamos darles una visión de lo que está pasando a nivel de política y a nivel de fútbol. El Mundial, sí, todo el mundo habla del Mundial, pero el tema de fondo hoy es este, que creo que ningún medio deportivo le ha tomado atención a lo que realmente podría suceder en las próximas horas con un eventual retiro de Irán, o si la FIFA le dice que no, o sepa Dios qué solución van a tener después de este conflicto que se ha armado entre Estados Unidos e Irán. Despedimos, que la pasen muy bien. El próximo lunes nos reencontramos acá en 13 Deportivo. Gracias, buenas noches.